Persiguiendo el jade, capítulo 141. La puerta de madera tallada se abrió con un crujido y la luz del sol inundó el vestíbulo a través del umbral. Las altas ventanas enrejadas, una tenue humadera de incienso se elevaba perezosamente del incensario de Busan. Flotando suavemente en el aire, la princesa Qichu, vestida con un elaborado vestido del palacio azul oscuro, entró en la pequeña capilla budista instalada en los aposentos de su madre. Su cabello estaba recogido en un elaborado peinado adornado con horquillas enjolladas. Sus ojos alzados hacia arriba resultaban seductores, aunque con un ligero aire de arrogancia. Sus labios carmesí eran impactantes. Un chal de gasa azul pálido caía con gracia sobre su esbelta cintura y brazos. Cada uno de sus movimientos desprendía encanto y elegancia. La peonía más opulenta del Gran Yin realmente hizo honor al título de una belleza que avergüenza a las demás flores. En el centro de la capilla se alzaba la estatua de Guanyin, de jade blanco de 30 centímetros de altura. Al juzgar por el brillo cálido y lustroso, había sido tallada meticulosamente a partir de una sola pieza de jade de primera calidad, sin duda de valor incalculable. Qichu contempló a la hermosa mujer arrodillada sobre un cojín de espalda, vestida con túnicas monásticas de color sándalo, y habló con altivez. «Madre, ¿me ha llamado? ¿Con qué propósito?» An Tai-fei continuó recitando en silencio las escrituras budistas, moviendo los dedos sobre el rosario insertado alternativamente con jade blanco y jadeíta, sin ofrecer respuesta alguna. La capilla estaba impregnada del denso y antiguo aroma del incienso del gran tesoro, una fragancia que Qichu no le gustaba. Al ver que su madre la había llamado solo para dejarla allí sin hacer nada, Qichu frunció el ceño. Normalmente su madre solo la trataba así cuando había hecho algo mal. Al pensar en el asunto que había estado investigando recientemente a petición de Gonzun-jin, apretó ligeramente las manos entrelazadas, pero su orgullo de princesa enmascaró rápidamente este atisbo de inquietud. An Tai-fei finalmente terminó de recitar las escrituras, se levantó y encendió una varita de incienso frente a la estatua de Guanyin antes de hablar sin prisa. «¿En qué has estado ocupada últimamente?» Qichu mantuvo la compostura. «Estoy aprendiendo a tocar el qin con Qin Changyi de la dirección de música. En mi tiempo libre también he copiado algunas escrituras budistas para ti». An Tai-fei se acomodó en una silla reclinable con el círculo de cuentas de jade y jade blanco alternadas en la mano. Levantó ligeramente los párpados y recorrió con la mirada a su hija. «¿Es todo?» Madre e hija compartían aproximadamente la mitad de sus rasgos faciales, pero sus cautivadores ojos eran idénticos, aunque el tiempo había dibujado finas arrugas en las comisuras de los ojos de An Tai-fei. Qichu había sido consentida desde niña y siempre había tenido una personalidad fuerte. Miró a su madre a los ojos. «¿Si no me crees, madre? ¿Para qué preguntas?» Al oír la vehemente réplica de su hija, An Tai-fei frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza con un leve suspiro. Ella preguntó: «¿Por qué últimamente la gente de tu palacio ha estado visitando con tanta frecuencia el palacio frío?» Las pestañas de Qichu revolotearon nerviosamente, una señal inequívoca de culpabilidad, pero ella insistió obstinadamente: «Yo tengo docenas de sirvientas y eunucos en mi palacio. ¿Cómo podría saber lo que hacen en privado?» La expresión de An Tai-fei se ensombreció por completo. «Shuer», gritó bruscamente. Incluso la obstinada Qichu sintió un escalofrío cuando su madre se enfadó de verdad. Sin embargo, no se atrevió a confesar su colaboración con Zichen. An Tai-fei sabía que el emperador había concertado su matrimonio con Zichen, pero Zichen ni siquiera permitió que se leyera el decreto, un acto de desafío. Le cortó una oreja al eunuco. Tal arrogancia era desmedida. Aunque pocos conocían el incidente, la negativa de Zichen de obedecer el decreto imperial, su desprecio por la autoridad imperial, no solo habían humillado a Qichen, sino también a la propia Qichu. An Tai-fei sentía una profunda desaprobación hacia Zichen.
En secreto, Kichu estaba encantada. Ella había sido quien discretamente le había dado la noticia a Sichen en primer lugar, pero temiendo la reprimenda de su madre por entrometerse en asuntos de la corte, había guardado silencio. Frente a Antaifei, quien visiblemente reprimía su ira, Kichu sopesó cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Alguien de mi palacio descubrió por casualidad a una antigua sirvienta de la corte en los aposentos de Jia Wai-Tufei en el Palacio Frío. Compadeciéndose de su locura, le ofrecieron ayuda un par de veces, solo para escuchar una revelación asombrosa de esa mujer desquiciada. Los dedos de Antaifei, que habían estado moviendo su rosario, se congelaron al oír mencionar la sirvienta superviviente del palacio de Jia Tufei en el Palacio Frío, y su expresión cambió de forma antinatural. Kichu observó con cautela la reacción de su madre antes de continuar. Esa loca afirmó que el canciller Wei Yan una vez, una vez profanó el harén imperial manteniendo relaciones ilícitas con las consortes imperiales. Con un chasquido seco el rosario de Antaifei que tenía en las manos se rompió, esparciendo cuentas de jade pálido por el suelo. ¿Quién más sabe eso? Antaifei se puso de pie bruscamente con la voz cortante mientras interrogaba a Kichu con el rostro contraído por una severidad sin precedentes. Sobresaltada por el inusual arrebato de su madre, Kichu calculó rápidamente su respuesta. El asunto es demasiado grave. Esa criada podría estar diciendo tonterías en su locura, y no especificó cuáles de las consortes de mi padre estaba involucrada con el canciller Wei. ¿Cómo podría atreverme a hablar de esto imprudentemente con los demás? Solo entonces Santa Fe se recostó en su diván, visiblemente agotada, y dijo: dejemos ese asunto en suspenso, no le den más vueltas y hagan como si nunca hubieran oído esas divagaciones sin sentido. Quichú encontró peculiar la reacción de su madre e insistió: ¿por qué? Si Huillán realmente se atrevió a cometer traición, este crimen por sí solo justifica el exterminio de todo su clan y la recuperación del poder imperial que se ha arrebatado. Aunque la dinastía del Gran Jin aún conservaba el apellido Qi, lo que la convertía para siempre en su princesa más noble, esta nobleza dependía enteramente de la fuerza de la autoridad imperial. Durante el reinado de Chen, con el poder imperial debilitado por Wei Yan, toda la familia real se vio obligada a vivir a la merced del canciller. Antaifei respondió a las palabras de su hija con una risa amarga. Exterminar al clan de Wei Yan. Si eso fuera posible, las escaleras del palacio Taikian no se habrían teñido de sangre hace 17 años. El palacio de Taikian siempre había servido como alcoba imperial. Los seductores ojos de Kichu se abrieron de repente. ¿Wei Yan intentó dar un golpe de estado? Un escalofrío le recorrió las extremidades. Entonces, padre, ¿no murió de una enfermedad? Antaifei no respondió, sino que se arrodilló ante una estatua de Guaijin con las palmas juntas, murmurando: no me pregunten más, no investiguen más. Fue cerrando las puertas del palacio y haciendo la vista gorda que me convertí en la única superviviente entre las 4 consortes. El orgullo real afloró en Quichú mientras desafiaba fríamente: Wei Yan ha humillado a nuestra casa hasta tal punto. Inclusive si mi hermano demuestra ser incompetente, persisten los rumores de que la línea del príncipe heredero de Yen le sobrevivirá. Con la familia Li, el poderoso marqués de Wuhan y la facción del abuelo, me niego a creer que no podamos derrocar a Wei Yan. Antaifei alzó los párpados. ¿Crees que la familia de Jia Wantufei carecía de influencia? ¿Que Jia Min mantuvo el favor imperial hasta la mediana edad sin conexiones poderosas? El 16º príncipe casi disputó el trono. Sin embargo, mira la corte hoy en día. Puedes encontrarle a un solo miembro del clan Jia que ocupe un cargo superior al quinto. Un escalofrío recorrió la espalda de Quichú mientras susurraba temblorosamente: si el poder de Wei Yan llega tan lejos, ¿por qué nombró el emperador
Nombró emperador a mi hermano. Su expresión cambió de forma amenazante. A menos que mi hermano sea... Antaifei le interrumpió. No especules sin fundamento. Wei Yan no es más que un perro rabioso. ¿Quién sabe qué planes trama? Eres mi única hija. Mantente alejada de las intrigas de la corte, mientras nosotras, madre e hija, y la familia Han, permanezcamos al margen, estaremos a salvo. Pero Quichu miró a Taifei y le preguntó, Madre, ¿sabes qué consorte imperial tuvo un romance con Wei Yan en aquel entonces? Palacio de Taijian. Quichen observó a la temblorosa sirvienta del palacio arrodillada bajo las escaleras, apoyando su barbilla en una mano desde el trono del dragón, y preguntó con diversión. ¿Qué te preguntó la persona que vino a verte al palacio frío? La criada estaba desaliñada, su mugriento atuendo palaciego manchada de grandes trozos de sangre. Era evidente que los eunucos la habían torturado antes de traerla aquí. Ya no se atrevía a fingir locura. Temblando como una hoja bajo la mirada del emperador ataviado con túnica de dragón, balbuceó: Nada, su majestad, simplemente se apiadaron con esta humilde servidora y me dieron algo de comida. Quichen se burló. Llevas más de una década fingiendo estar loca en el palacio frío. ¿Por qué no estás loca ahora? La criada tembló aún más violentamente, incapaz de articular una respuesta. El eunuco principal que estaba junto a Quichen gritó inmediatamente: Miserable esclava, una mentira más a su majestad y serás arrastrada a la puerta meridiana para ser ejecutada. Aterrorizada, la criada palideció y suplicó: Tenga piedad de mí, majestad. Yo solo hice esto para sobrevivir. Entre sollozos y temblores confesó: Todos los sirvientes del palacio de Jia Wantufei murieron entonces. Cometí un error y me castigaron con tareas de lavandería. Así fue como escapé. Temiendo que alguien descubriera que era la única superviviente de su palacio, fingí estar loca y me enviaron al palacio frío a pudrirme. Aunque el relato parecía sincero, Quichen permanecía recostado en su trono con indiferencia, como si no le interesara. Ordenó al eunuco principal amordársela y otra ronda de tortura. La criada se postró desesperadamente gimiendo. Majestad, le juro que es verdad, le juro que es verdad. Sus súplicas fueron interrumpidas bruscamente cuando unos fornidos eunucos la amordazaron y le movilizaron las extremidades. Para evitar manchar los suelos del palacio, optaron por usar agujas insertándolo debajo de sus uñas. La agonía de tener los 10 dedos conectados al corazón era inimaginable para quienes nunca lo habían sufrido. En el palacio este método a menudo resultaba más eficaz que los azotes. La primera aguja la hizo convulsionar violentamente, forcejeando contra el férreo agarre de los eunucos. Una mordaza de algodón ahogó sus gritos, aunque la mordió la sangre empapó la tela. Quichen no dio tregua. Las agujas continuaron. Segunda, tercera. Al final la criada yacía inerte, empapada en sudor frío, con los dedos entumecidos por el frío y temblando instintivamente. Solo unas leves manchas de sangre salpicaban el suelo. Semi inconsciente, sus labios reflejaban el color ceniciento de su rostro. El eunuco principal aduló: Majestad, el castigo ha concluido. Quimino observó todo el interrogatorio. A diferencia de su anterior desinterés, ahora parecía mucho más complacido. Ahora respóndanos, ¿por qué fingía locura en el palacio frío? Las agujas de acero permanecían clavadas entre sus uñas. Bajo un dolor insoportable, la sirvienta del palacio no podía pensar con claridad y solo pudo responder instintivamente: para protegerme, confirmando que no mentía. Los ojos de Quichen brillaron de repente con una inquietante emoción. ¿Quién poseía tal capacidad para silenciar a todos en el palacio de Jia Wantufei? Incluso después de soportar un dolor casi mortal, la criada tembló violentamente ante aquella pregunta, como si estuviera a punto de descubrir una verdad prohibida. Con extremo temor pronunció el nombre. Era Wei Yan. El eunuco principal que estaba junto a ellos se quedó atónito. Tras una breve pausa, una sombra cruzó los ojos de Quichen mientras insistía: ¿por qué Wei Yan mataría a los del palacio de Jia Wantufei? La voz de la criada temblaba incontrolablemente.
No solo el palacio de Jia Wantufei, todos los que sabían de la profanación del arena imperial por parte de Wei Yan fueron asesinados por él. Esta revelación cayó como un rayo, provocando que un sudor frío recorriera la frente del eunuco principal. Jamás imaginó que un secreto tan impactante se escondiera en su interior. La expresión de Qichen se ensombreció. ¿Estás diciendo que Wei Yan profanó el arena imperial? La criada asintió con temor. Qichen regresó a su trono de dragón y con el rostro sombrío. Continúen con la tortura. Tras haber utilizado ya las agujas de acero, el eunuco principal ordenó a sus subordinados que aplicaran presiones con los dedos en las manos y los pies de la criada. Delgadas varillas se cerraban sobre cada uno de los dedos, mientras dos fornidos eunucos apretaban las cuerdas aplastando e inclusive rompiendo los huesos. Inmovilizada por varios eunucos, la criada no tenía forma de resistirse. Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo. Sus dientes, que habían estado mordiendo la mordaza, ya se habían entumecido y su boca estaba llena del sabor a sangre. Tras esa ronda de tortura, la criada se desplomó en el suelo, incapaz de arrodillarse más y murmurando débilmente: «Perdonad a esta sirvienta, he dicho la verdad». Qichen permaneció en silencio y el eunuco principal no se atrevió a hablar sin permiso, observando con cautela la expresión del emperador. Tras la muerte del príncipe heredero de Genli y el 16º príncipe a manos de los turcos del norte, el difunto emperador enfermó y falleció. Wei Yan tomó entonces el control de la corte colocando al impotente Qichen en el trono. Sumando la afirmación de la criada de que Wei Yan había profanado el área imperial, el eunuco principal no se atribuyó a insistir en ello, temiendo que su propia cabeza no permaneciera sobre sus hombros después de hoy. Qichen comenzó a arañar inconscientemente con las uñas grabados de dragones dorados en el reposabrazos, y sus ojos saltones parecían particularmente siniestros. ¿Quién fue el que cometió adulterio con Wei Yan? La criada, con el rostro pálido como la muerte, confesó: fue Xu Fei. Qichen exhaló aliviado. Xu Fei era una de las 4 consortes. Según los registros imperiales, al igual que Jia Wantufei, había seguido al difunto emperador hasta la muerte. Sus ojos volvieron a brillar con una emoción indescriptible. Así que Wei Yan mató a Xu Fei para encubrir sus actos vergonzosos. Esta sirvienta no lo sabe. En aquel entonces a Xu Fei le diagnosticaron un embarazo, pero la edad del feto no coincidía con los registros de la Cámara de los Asuntos del Palacio. El difunto emperador estaba furioso. Mandó a matar a golpes las sirvientas del palacio que estaban en los aposentos de Xu Fei y la encarceló para interrogarla. Una noche en el palacio de Qinyuan se incendió repentinamente. Las llamas lo consumieron todo y Xu Fei pereció en el fuego. Esa noche la guardia dorada que patrullaba vio a Wei Yan. Qichen se burló fríamente. «Qué trabajo tan minucioso para destruir los testigos y pruebas. Wei Yan es verdaderamente despiadado y cruel». Fijó su mirada en la sirvienta del palacio. ¿Acaso mi padre imperial permitió que Wei Yan actuara con tanta ilegalidad? La sirvienta del palacio, con rostro pálido, respondió: «El fuego en el palacio de la consorte Chu ardió hasta el amanecer. Al amanecer, Wei Yan dirigió sus tropas para masacrar el palacio. Tanto el difunto emperador como la noble concubina imperial cayeron bajo la espada de Wei Yan». Los músculos faciales de Qichen se contrajeron de rabia mientras decía con frialdad: «Excelente. Wei Yan profanó el área imperial y cuando sus crímenes fueron descubiertos, asesinó al emperador para hacerse con el poder y luego masacró el palacio para silenciar a los testigos. Verdaderamente magnífico». Hizo un gesto y el eunuco principal lo entendió, dando instrucciones a los eunucos subalternos para que escoltaran a la sirvienta del palacio hasta la salida. Cuando el eunuco principal regresó, observó con cautela la expresión de Qichen y dijo con cuidado: «La gran princesa está ayudando al marqués de Wuhan a investigar este asunto, probablemente para derrocar a Wei Yan. Es una lástima que solo tengamos el testimonio de estas sirvientas sin pruebas concretas». Qichen soltó una risa fría y repentina. «Debería agradecerle a Wei Yan. Me ha dado la manera perfecta de controlar a Xi Chan».
El eunuco principal parecía desconcertado, pero Chen no dijo nada más. Sin embargo, el plan que albergaba en su corazón hizo que sus ojos saltones brillaran de forma extraña. La espada forjada por Wei Yan finalmente me servirá. Varios días después, Chen condujo al victorioso ejército de la expedición del norte a través de la puerta de Shenyang. Una vez más, toda la capital quedó desierta mientras multitudes abarrotaban la calle principal desde la puerta norte de la ciudad hasta la puerta Shenyang para dar la bienvenida a las tropas victoriosas. Tras haber recibido el aviso previo, Fan Chanyu había reservado días antes 3 habitaciones privadas en una taberna que daba a la calle, con la intención de llevar a Channin y a Baoer a presenciar el regreso triunfal de Chen. En cuanto a por qué reservó 3 habitaciones, todo comenzó cuando Xie Wu mencionó la preocupación de posibles intrusos. Fan Chanyu razonó que, si alguien podía escuchar a través de una pared, simplemente podría reservar las habitaciones contiguas a ambos lados. Cuando Xie Wu y Xie Kui escucharon la solución, intercambiaron miradas silenciosas, pero les pareció lógica, así que accedieron. Aunque la tía Sao y su marido habían estado en la calle últimamente, los días normales no se comparaban con la emoción de hoy. Desde la ventana de la taberna, la calle estaba repleta de gente. Channin y Yu Baoer, al ser pequeños, no podían alcanzar la ventana sin subirse a los taburetes para ver lo que había abajo. Preocupado de que los hombres del príncipe heredero pudieran ver a Yu Baoer, Fan Chanyu había preparado máscaras pintadas para ambos niños. A los dos les parecieron divertidas, así que las llevaron puestas todo el tiempo. Como el ejército aún no había llegado a su sección, solo se oía el murmullo constante desde abajo. Tras observar un rato y aburrirse, Channin y Yu Baoer se sentaron a la mesa redonda para picar los pasteles y platos que habían pedido. Cuando los vítores ensordecedores estallaron fuera de la ventana, los dos niños se apretujaron hacia atrás para mirar. La tía Sao y su esposo, también ansiosos por presenciar el espectáculo, se unieron a ellos en la ventana sin perder de vista a los niños. De camino, Channin había comprado una cesta de pétalos de flores a un vendedor. Asomada a la ventana, emocionada por los vítores entusiastas de la multitud, comenzó a esparcir los pétalos hacia el ejército que se aproximaba. Cuando vio claramente al apuesto joven general montado en el caballo alto de guerra, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. ¿Cuñado? Tirando la manga de Yu Baoer con entusiasmo, gritó: «Baoer, mira, ese es mi cuñado». La tía Sao y su esposo, cuya vista se había debilitado con la edad, entrecerraron los ojos durante el largo rato antes de que la tía Sao dijera: «Sí, se parece a Yan Chen, ¿verdad?». Sao Mujian asintió con la cabeza, diciendo: «Así es Yan Chen». La tía Sao se giró alegremente y le dijo a Fan Chanyu: «Chanyu, ven rápido, Yan Chen también ha triunfado. Mira, va en la primera fila, qué impresionante, se habrá ganado un puesto de alto rango». Al oír esto, Xie Wu y Xie Kui se esforzaron para reprimir una leve sonrisa. Gracias a su ventaja de altura, Fan Chanyu tenía una vista despejada de toda la calle de atrás. En efecto, había visto a Chen ataviada con su armadura Killing, de hombres oscuros y claros, cabalgando al frente, pero al frente a Xie Wu y a Xie Kui se quedó sin palabras al responder a la pregunta a la tía Sao. Simplemente tosió 2 veces y dijo: «Sin duda lo ha hecho bien». En toda la era del Gran Jin, nadie de su generación lo había logrado más que él. En cuanto terminó de hablar, tal vez presintiendo las intensas miradas de las ventanas de la taberna, Sichón levantó la vista de repente. Al encontrarse con su mirada, los párpados de Fan Chanyu se crisparon y una inexplicable sensación de culpa la invadió.